Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies, and today I would like to... Hola a todos, soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy me gustaría hablar con vosotros sobre algunos de los desarrollos más recientes entre Rusia y Estados Unidos, así como sobre la estrategia estadounidense de utilizar cada vez más amenazas arancelarias para ejercer presión sobre el sistema global, ya sea para tratar con Rusia o para aumentar la cantidad de dinero que Estados Unidos puede sacar de sus socios comerciales. Pero quizá empecemos por la visita que tuvo lugar entre el señor Vitkov y Vladimir Putin. Mr. Vitkov and Vladimir Putin. So, yesterday, on August 6th, Así que ayer, el 6 de agosto, el señor Vitkov se reunió con el señor Putin y, según se informa, lo hizo durante 3 horas, lo cual es un periodo de tiempo muy extenso, especialmente para una reunión con un jefe de Estado por parte de alguien de Ucrania, por alguien que no es un homólogo. Pero esto demuestra que Vladimir Putin definitivamente otorga mucho valor al señor Vitkov y al hecho de que el señor Vitkov es el enviado personal de Donald Trump, que no es solo un embajador de Estados Unidos, no solo un representante, sino el enlace directo con Donald Trump. Por lo tanto, aparentemente en opinión del señor Putin, es apropiado dedicar para discutir. It's appropriate to spend a lot of time in order to discuss, and as we know Mr. Putin, and I will show you this later as well. Y como sabemos del señor Putin, y esto también se lo mostraré más adelante, probablemente también aprovechó el tiempo para recapitular extensamente todo el asunto, porque eso es algo que ha hecho una y otra vez, volver a la historia del conflicto. Así que una parte del largo tiempo pasado con el señor Vitkov podría explicarse por la propia afinidad del señor Putin con la historia del conflicto. Ahora bien, ayer todavía estábamos esperando la reacción del señor Trump, porque el señor Vitkov, por supuesto, primero volvería a Washington y luego informaría directamente a Trump, o le informaría mientras estuviera en el avión, pero le informaría después de los hechos. Y en realidad, el señor Trump no nos dio mucho, salvo que cree que se volvió a avanzar. Ahora, los avances logrados y esta retórica vacía de Washington no significan nada. Y ya conocemos a la administración Trump. Puede cambiar su valoración, su retórica y sus declaraciones en el transcurso de una noche, o incluso menos. Pero en este momento, el señor Trump incluso insinúa la posibilidad de que podamos ver una reunión entre él, el señor Zelensky y el señor Putin. Debo decir que no tenemos confirmación de esto por parte del Kremlin, y sinceramente no lo dudo. Dudo mucho que esto haya formado parte, de ninguna manera, de las conversaciones con el señor Putin, porque tenemos varias declaraciones del propio señor Putin en las que ha dicho muy claramente que antes de que tenga sentido una reunión entre los líderes, es necesario discutir los detalles. Los líderes están allí para acordar el marco, pero primero hay que resolver los detalles. Así que interpreto esto como otra de esas declaraciones que están pensadas más para el consumo interno en Estados Unidos y en Europa, que como un plan real sobre lo que puede ocurrir con Rusia. También forma parte de algo que me resulta muy molesto, que es esta exhibición pública de cada paso del acercamiento diplomático, donde Estados Unidos básicamente lleva a cabo todo a la vista de todos. En lugar de darnos detalles sobre el contenido, siempre recibimos titulares sobre cuáles serán los próximos pasos y cuán probable es que ocurra tal o cual cosa. Esto es diametralmente opuesto a cómo Moscú y también Pekín realmente llevan a cabo su política exterior, donde proporcionan información con cuentagotas, pero una vez que lo hacen, normalmente recibimos comunicados, y en un momento te mostraré uno muy importante, y lo sustanciales que son. Mientras que con Estados Unidos, lo que recibimos son titulares y unas pocas frases aquí y allá, pero todo gira en torno a ese tono grandilocuente de «oh, vamos a terminar la guerra», o «habrá un alto el fuego», o lo que sea, pero nada de sustancia. Ahora, una cosa que quiero señalar es que, y Russia Today informa sobre esto, la razón por la que utilizo Russia Today es que si eso es lo que se informa,
desde el lado que tiene el punto de vista ruso, entonces podemos decir que esto es algo a lo que ya sabes, la infosfera rusa presta atención, ¿verdad? The Russian infosphere pays attention to, right? And one of the things that they pay attention to is that Y una de las cosas a las que prestan atención es que ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió las recientes conversaciones por dar a Washington una mejor comprensión de las condiciones bajo las cuales Moscú estaría dispuesto a aceptar la paz. Así que el señor Rubio dijo que esta fue una reunión importante, porque ahora entendemos un poco más concretamente lo que realmente quieren los rusos. Esto, en agosto de 2025, después de más de 3 años de esta guerra, y de que los rusos básicamente nos hayan dicho en cada paso lo que quieren, es muy sorprendente. Y esto vuelve a demostrar la falta de sinceridad de todo el discurso. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mostrarles de nuevo el discurso de política exterior más importante que ha dado Vladimir Putin en el último año y medio, o 2 años, diría yo. Y ese es el discurso del 14 de junio de 2024, en Moscú, donde el señor Putin, como pueden ver en esta foto aquí, se dirigía a todo su equipo de política exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, el señor Putin a un lado, el señor Lavrov al otro. Y simplemente, esto debió de ser un discurso de 2 horas. Solo hay que ver la extensión de esto, todo lo que abordó para informar a su equipo de política exterior, ¿verdad? Las personas responsables, embajadores y altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo lo que hizo básicamente para exponer el pensamiento general, no solo suyo, sino del liderazgo ruso. Y es, por supuesto, en este documento, donde expone las condiciones para que Rusia esté dispuesta a poner fin a la guerra. Así que, si el señor Rubio realmente dice que es solo ahora, cuando tienen una mejor comprensión de lo que realmente quieren los rusos, entonces eso significa o bien que está mintiendo, o bien que nunca, desde que asumió el cargo en enero de este año, se ha tomado la molestia de leer lo que los rusos nos están diciendo. Y lo interesante es, por supuesto, que si vas a la página principal del Kremlin, que en realidad no es el Kremlin, es la página principal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, si entras ahí, encuentras este discurso en inglés. Los rusos nos lo están ofreciendo incluso traducido, y es una traducción preciosa. Es una traducción bien elaborada. No se trata solo de una traducción mecánica. En realidad, es una traducción realizada profesionalmente, que es lo mínimo que cabría esperar del Ministerio de Asuntos Exteriores de una superpotencia. Solo quiero señalar esto. Contratan a personas para traducir estos discursos y difundirlos, probablemente con la esperanza de que lleguen a alguien. Quiero decir, el secretario de Estado, Rubio o Donald Trump pueden, en cualquier momento, coger sus teléfonos y acceder a este discurso, igual que tú y yo. Solo necesito recalcarlo una y otra vez cuando la gente dice, oh, pero los rusos no quieren negociar. No, sí quieren. Dicen que sí lo hacen. Y de hecho, también publican todos sus argumentos en Internet, en inglés, solo para dejarlo claro. Porque no creo que la Casa Blanca, ni los europeos, publiquen ninguna de sus declaraciones en sus páginas web en ruso. Solo para dejarlo claro, ¿de acuerdo? Así es como Rusia no solo está enviando señales, sino que intenta dejar claro su mensaje a nosotros, el público occidental. Quiero destacar algunos pasajes de este discurso. Aunque ya tiene un año, todavía me parece fundamental para entender hacia dónde cree Rusia que se dirige todo esto. Y hace un año, el señor Putin, en varias ocasiones durante este discurso, como he señalado aquí, indicó que hacia dónde vamos, lo que estamos viendo, es el surgimiento de un mundo multipolar y multilateral. No solo tenemos varios centros de poder, sino que él también ve que el sistema en el que vivimos se está desarrollando hacia uno en el que reinará el multilateralismo. La diferencia es la siguiente. La multipolaridad significa simplemente diferentes potencias que rivalizan entre sí o que tienen un estatus de desarrollo similar.
El multilateralismo es, por supuesto, la forma en que tomamos decisiones, que nos sentamos juntos, no de manera bilateral para negociar acuerdos, sino que nos reunimos en grupos más grandes, en las Naciones Unidas o en otros foros, para encontrar conjuntamente soluciones a los problemas. Así que, en este sentido, los rusos ya el año pasado dijeron que nos estamos moviendo hacia un mundo multilateral. Y no se refería al multilateralismo con Occidente. Por supuesto, está hablando de multilateralismo con los BRICS, donde él ve el futuro del sistema global. Y en este sentido, no se trata de la idea de la Guerra Fría, del sistema de bloques, donde estaban la Unión Soviética y Estados Unidos, y simplemente imponían su voluntad. Él ve esto como un esfuerzo colaborativo entre las potencias del sistema multipolar. Además, y debo señalarlo, los rusos hablan una y otra vez de un sistema de seguridad indivisible, que esto es lo que debemos construir. El respeto por el hecho de que la seguridad del otro debe ser tenida en cuenta al pensar en la propia seguridad. Y volveremos a este tema más adelante, porque por supuesto, los críticos dirán, sí, pero es Rusia la que está atacando a Ucrania, así que jaja, seguridad indivisible. Pero volveremos exactamente a este punto. En este discurso crucial, que en mi opinión sigue siendo la base del pensamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y del liderazgo de Rusia, Vladimir Putin también señala que considera a las potencias occidentales como aquellas lideradas por Estados Unidos y que creían haber ganado la Guerra Fría y tener hecho es determinar cómo debía organizarse el mundo con una expansión unlimited expansion of the North Atlantic Bloc. So this is part of the Esto forma parte de la evaluación de Rusia sobre lo que ocurrió después de 1990, que es parte de esa mentalidad de fin de la historia de Occidente que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Como no tengo tiempo para repasar todo esto, solo destacaré algunos puntos clave. El señor Putin también dijo: permítanme recordarles que fue Washington quien socavó la estabilidad estratégica al retirarse unilateralmente de los tratados sobre defensa antimisiles. Y de nuevo, esto es lo que dijo en 2024, ¿verdad? Esto siempre ha estado en el centro del pensamiento de seguridad Rusia, pero solo ahora, y voy a saltar a otra cuestión aquí, Rusia decidió realmente, el 4 de agosto, poner fin a su moratoria sobre los misiles de alcance intermedio. Their moratorium on intermediate ranged missiles. So we had a treaty on the limitation. Así que teníamos un tratado sobre la limitación de misiles de alcance medio en Europa y Rusia, para que estos misiles, que pueden portar ojivas nucleares y alcanzar sus objetivos en solo unos minutos, no fueran desplegados ni mantenidos por ninguna de las dos partes. De este modo, se dispone de un periodo de tiempo más largo para reaccionar y para monitorizar realmente los vehículos de lanzamiento con capacidad nuclear que se dirigen al otro lado. El objetivo de todo esto es que no queremos ningún tipo de espiral de escalada con estos misiles de alcance intermedio, ni tampoco queremos el riesgo de malinterpretar qué transportan ciertos misiles, qué pueden transportar, y si han sido lanzados o no, porque esto podría desencadenar una escalada por ambas partes, ¿verdad? Un escenario de este tipo, un apocalipsis nuclear, en el que una mala interpretación de lo que viene del otro lado lleva a que ese lado dispare parte de su arsenal, tal vez incluso armas nucleares, lo que a su vez provoca que el otro lado también dispare, y acabamos en una guerra nuclear. Ambos bandos dirán, bueno, el otro disparó primero, cuando en realidad fue una mala interpretación por parte de uno u otro de lo que ocurrió. Este tratado de misiles estratégicos de alcance intermedio se firmó a finales de los años 80, creo que fue en el 87, entre Reagan y Gorbachev, y fue anulado en 2018 durante la primera administración de Trump. Trump eliminó varios de estos pilares y logros de la democracia. El control estratégico de armas, siendo el INF uno de ellos, el JCPOA, el acuerdo con Irán sobre sus armas nucleares, al que todos, incluida la OIEA, dijeron que Irán estaba cumpliendo.
también eliminó ese acuerdo, y hemos visto que en ambos casos no se ha avanzado realmente en la seguridad de Europa ni de Estados Unidos. Ha empeorado las cosas. Estos acuerdos funcionaban. El INF funcionaba. Ni Rusia, ni Estados Unidos y Europa tenían estos misiles de alcance intermedio. Al menos, no en la medida en que la otra parte se hubiera quejado manifiestamente. Y Trump los eliminó en 2018. Y ahora incluso se está hablando y trabajando en volver a traer este tipo de misiles de alcance intermedio al continente europeo, desplegándolos en Alemania, en Polonia y en otros lugares. Y están trabajando activamente en el desarrollo de estos sistemas. Y el señor Putin, después de 2018, decidió que aunque Estados Unidos ya había roto el acuerdo, los rusos mantendrían una moratoria de su parte para no desplegar tales misiles. Y ahora han eliminado esa restricción. De esto trata el artículo de hoy. La decisión unilateral de no escalar en el ámbito de los misiles de alcance medio ya no existe, y ahora trabajarán especialmente en lugares para desplegar su misil Oreshnik, que ahora producen en masa, y que ya hemos visto en acción a principios de este año. Tiene múltiples cabezas nucleares y también es capaz de portar armamento nuclear, un misil hipersónico con tanta capacidad destructiva que, incluso sin una cabeza nuclear, puede causar estragos en un área similar a la de un arma nuclear de bajo rendimiento, y contra el cual utilizar restaurants estados indefensos. No se podrá destruir. Así que los objetivos simplemente permanecen ahí. Y el escenario que estamos contemplando es similar a lo que ocurrió entre Irán e Israel, donde ninguna de las partes pudo derribar los misiles del otro, y ambos estaban sufriendo daños. Y aquí, Rusia está diciendo que ahora puede dañar el continente europeo donde quiera y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Especialmente ahora, especialmente si no están dispuestos a tener ningún tipo de acuerdo legalmente vinculante y verificable que prohíba el uso o despliegue de estas armas. Así que esto es solo parte de la escalada, y también me indica que las negociaciones con los estadounidenses no están yendo como realmente deberían. Pero volvamos a esto en un momento, porque quiero mostrarte algunos extractos más del discurso de 2024. Este discurso tan largo del señor Putin. 2024, this very long speech by Mr. Putin. I find it just stunning that at all points. Me resulta realmente asombroso que en todo momento los rusos hayan seguido diciendo que en realidad están dispuestos a mejorar las relaciones de nuevo en cuanto la otra parte lo permita. Permíteme leerte esto. Si Europa quiere seguir siendo un centro independiente de desarrollo global y un polo cultural y civilizacional en nuestro planeta, el mundo multipolar, si quieren ser un polo separado en el mundo multipolar, definitivamente deberían mantener relaciones buenas y amistosas con Rusia. Lo más importante es que estamos preparados para ello. Incluso en 2024, después de todo lo que ha pasado, los rusos siguen diciendo, mirad, europeos, cuando recuperéis el sentido, cuando estéis preparados, nosotros seguiremos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, podemos tratar entre nosotros. Es un contraste tan marcado con los discursos de los alemanes, los franceses, los polacos y los líderes bálticos, que nunca pierden la oportunidad de presentar a Rusia como el enemigo, un enemigo mortal, y afirman que nada menos que una victoria estratégica absoluta es aceptable, ¿verdad? Los rusos siempre han sido mucho más relajados y han dicho cosas como, mira, cuando vuelvas, aquí estaremos, seguimos aquí, ¿verdad? Déjame darte también este ejemplo. Cuando dice al Ministerio de Asuntos Exteriores, les instruyo para que ayuden en la medida de lo posible a desarrollar acuerdos internacionales en todas estas áreas de multilateralismo. Son extremadamente importantes para fortalecer la cooperación económica entre nuestro país y nuestros socios. Esto también debería dar un nuevo impulso a la construcción de una gran asociación euroasiática que, en esencia, podría convertirse en la base socioeconómica de un nuevo sistema de Europa. Indivisible security system in Europe. This, of course,
Esto, por supuesto, es fundamental, porque una vez más se está dirigiendo a todos sus embajadores, a todo su personal de política exterior, ¿verdad? Diciendo algo así como, esto es lo que tenemos que buscar. Un orden económico euroasiático que con suerte desembocará en un sistema de seguridad. Sin duda, es una visión a largo plazo. Luego empieza a hablar de Ucrania y entra en un desarrollo histórico muy extenso de los diferentes acontecimientos políticos que tuvieron lugar hasta llegar a este punto en 2024. Comienza diciendo, quiero aclarar de inmediato, la crisis que involucra a Ucrania no es un conflicto entre dos estados o pueblos derivado de problemas entre ellos. Si solo fuera eso, ya se habría resuelto. Pero él ve esto, por supuesto, como una contienda mucho mayor, que se debe a toda la injerencia de Occidente, los europeos y los norteamericanos, Estados Unidos. Entra en gran detalle. Se puede ver la extensión de este artículo aquí. Los puntos importantes para mí son que él enmarca la operación militar especial, la guerra total, que comenzó el 24 de febrero de 2022, como una forma de negociar con los ucranianos, y así lo dice. Solo necesito subrayar esto. Muchas veces dice que el inicio de la operación militar especial, tal como se llevó a cabo el 24 de febrero, no fue en realidad más que una operación para coaccionar al régimen ucraniano a la paz. Las tropas estaban allí para empujar a la parte ucraniana a negociar, intentar encontrar soluciones aceptables y así poner fin a la guerra que Kiev había iniciado contra el Donbass en 2014. De nuevo, si dice la verdad o no, solo lo sabremos dentro de muchos años. Pero al menos la forma en que él presenta la situación y la manera en que instruye a todo su equipo de política exterior para que la enmarque es que la guerra comenzó en 2014. Las hostilidades, el conflicto, empezaron en 2014. En 2022, utilizamos la operación militar especial para obligar a la otra parte a llegar finalmente a un acuerdo. Y luego dice que esto estuvo a punto de tener éxito. Y solo necesito decirte esto. Como resultado, se alcanztes vuelos en Istanbul a Moscú, Kiev. Es ifrfta hargaj Istanbul. Of the Istanbul agreements, right? The Istanbul peace negotiations in March. Las negociaciones de paz de Estambul en marzo de 2022. Y por supuesto, tiene toda la razón al decir que en el momento en que las tropas rusas cruzaron oficialmente la frontera el 24 de febrero de 2022, empezaron de inmediato a negociar con los ucranianos, primero en línea, luego en Bielorrusia y después en Estambul, y se iban acercando cada vez más a alcanzar un acuerdo. De nuevo, debo señalar que esto no se hizo entre los jefes de Estado. Se llevó a cabo entre sus delegaciones y los negociadores que realmente conocían los detalles. El equipo negociador que Rusia envió recientemente de nuevo a Estambul, el mismo que Occidente sigue diciendo que no es serio, está dirigido por el mismo jefe negociador que ya enviaron en 2022. Esto demuestra el nivel de atención que Rusia presta a la resolución de los detalles, y no solo a hacer grandes discursos y titulares. Speech acts, right, and headlines. They're paying attention to detail. En realidad, están prestando atención a los detalles. En este discurso del año pasado, Vladimir Putin nos da por primera vez el nombre del acuerdo que habían planeado darle. El documento se titulaba Acuerdo sobre la neutralidad permanente y garantías de seguridad para Ucrania. Esa también fue la primera vez que escuché cómo Vladimir Putin, o como los rusos y ucranianos, habían planeado titular el documento. Lo cual es, por supuesto, una representación de cuál habría sido el núcleo o el corazón del acuerdo. Así que, por un lado, nada de OTAN para Ucrania, neutralidad permanente, de hecho, es decir, el mismo marco general bajo el cual operan Suiza y Austria en Europa. Y sí, podemos hablar de hasta qué punto siguen adhiriéndose a ello, y así sucesivamente, pero sigue siendo el marco que utilizan para pensar su propia política exterior, ¿verdad? La neutralidad permanente y las garantías de seguridad para Ucrania, incluida la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, estaban, según Vladimir Putin, incluidas en este documento. Señala que la segunda parte del título,
garantías de seguridad para Ucrania, fue en realidad, en su opinión, algo doloroso de aceptar para Rusia. Afirma que Rusia, que también comprendía las preocupaciones de seguridad de Ucrania, aceptó que Ucrania recibiera garantías similares a las que disfrutan los miembros de la OTAN, sin unirse formalmente a la alianza. Fue una decisión difícil para nosotros, pero reconocimos la legitimidad de las demandas de Ucrania para garantizar su seguridad y no nos opusimos a la redacción propuesta por Kiev. Este es en realidad un punto muy importante, porque tenemos académicos occidentales, el señor Radchenko, y se me ha olvidado el nombre del segundo, que en febrero o marzo de este año consiguieron un par de borradores de tratados de este acuerdo de 2022. Los analizaron, y su conclusión final sobre por qué no se llevó a cabo es, primero, porque Rusia sí invadió, esa es la primera razón, y en segundo lugar, porque en el último momento los rusos introdujeron discretamente un pequeño poder de veto para Rusia sobre las garantías de seguridad que Ucrania recibiría de los europeos. La cuestión es que lo que dice aquí el señor Vladimir Putin no es incorrecto. Los rusos aceptaron que las potencias occidentales, los países de la OTAN, darían garantías de seguridad a Ucrania, pero que Rusia también daría garantías de seguridad. En caso de emergencia, ambas partes, los europeos, los países de la OTAN y Rusia, tendrían que reunirse y acordar cómo reforzar la seguridad de Ucrania, lo que en la práctica otorga a Rusia un veto sobre todas las garantías de seguridad. Y que la inclusión de esa disposición fue la razón por la que los ucranianos finalmente tuvieron que retirarse, también combinada con Bucha. Esta es una cuestión abierta, y no lo sabemos. No sabemos si las versiones del acuerdo que el señor Radchenko y su colega examinaron son las versiones finales, si son versiones intermedias, o si también pertenecen a negociaciones en una etapa posterior. No sabemos si tenemos la imagen completa. Tampoco sabemos si es cierto. No sabemos si esas inserciones fueron realmente hechas por los rusos, o si es algo que se introdujo subrepticiamente para crear la ilusión de que Rusia finalmente saboteó el acuerdo. Pero el punto que quiero destacar es que lo que Vladimir Putin nos está diciendo aquí es también lo que sabemos por el análisis occidental, algo que realmente ocurrió, que Rusia estaba dispuesta, al menos en cierta medida, a aceptar garantías de seguridad de Occidente para Ucrania. Y de nuevo, esto nos remite al punto que él mencionó antes, y que muchos diplomáticos y expertos en política exterior rusos han estado señalando, que los rusos conciben la seguridad como algo indivisible, y que la seguridad del otro es en realidad algo que hay que tener en cuenta. Ellos aceptan que, bien sí, aunque están librando una guerra contra Ucrania, Ucrania tiene necesidades de seguridad. Y si queremos llegar a un acuerdo negociado, si queremos una solución diplomática, entonces debemos tener eso en cuenta. Y eso estaba en el acuerdo inicial, pero nunca firmado, ¿verdad? Así que ya sabes, la manera en que Rusia concibe la seguridad como algo que solo puede lograrse con el otro, y no contra el otro, creo que es bastante importante subrayarlo. Porque es, por supuesto, una diferencia fundamental respecto a cómo la OTAN y Occidente colectivo ven la seguridad, como algo que solo construyes para ti mismo, y cuantos más armas tienes, más disuasión creas, más seguro estás, lo cual es un enfoque equivocado, pero los rusos no comparten esa visión. En el mismo discurso él dice, ahora mismo, Occidente ignora nuestros intereses mientras prohíbe a Kiev negociar y sigue llamándonos hipócritamente a negociar. Se refiere al hecho de que el señor Zelensky, incluso ahora, todavía mantiene en vigor un decreto presidencial que prohíbe al propio presidente de Ucrania y a futuros presidentes negociar directamente con Vladimir Putin, ¿verdad? Parece simplemente ridículo. Por un lado, tienen prohibido negociar con nosotros, pero se nos pide que negociemos, dando a entender que nos negamos a hacerlo. Es un sinsentido. Parece que vivimos en una especie de mundo de fantasía.
Y esto vuelve, por supuesto, a la cuestión de que Occidente sigue insistiendo ahora mismo. El señor Putin está insistiendo. Perdón. El señor Trump está insistiendo en que necesitamos una reunión entre los líderes, ¿verdad? Necesitamos reunir a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y el señor Putin sigue diciendo, miren, esto no nos llevará muy lejos, porque obviamente no podemos negociar los detalles. Solo podemos establecer el gran marco general. En segundo lugar, si realmente fueran serios al respecto, obligarían a los ucranianos a rescindir este decreto, que sigue vigente hasta ahora. Así que, si el señor Zelensky realmente se reuniera con el señor Putin, eso infringiría el propio código legal de Ucrania, tal y como está establecido. Por otro lado, bueno, no necesitamos entrar en los detalles de si el señor Zelensky sigue siendo un líder legítimo de Ucrania o no, pero ya sabes, este tipo de contradicciones son las que los rusos señalan una y otra vez. Y también dice, nuestras condiciones para iniciar conversaciones son simples y se reducen a lo siguiente. Y esto es crucial, ¿verdad? Personas como John Mearsheimer lo han estado repitiendo desde el 14 de junio de 2024. Personas de Irán, como todos los analistas que siguen este conflicto, han repetido una y otra vez que, si quieres saber cuáles son los requisitos reales de los rusos para llegar a un alto el fuego, este es el documento al que hay que acudir. Ellos nos dan el documento. Lo han dicho varias veces. Lavrov lo repite una y otra vez. Solo hay que leer lo que dijimos en 2024. Hay dos cuestiones principales y una tercera que añadir. Las tropas ucranianas deben retirarse completamente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporilla. Permítanme señalar que deben retirarse de todo el territorio de estas regiones, dentro de sus fronteras administrativas, en el momento en que formaban parte de Ucrania. Esta última parte implica que las tropas no solo deben retirarse del campo de batalla activo, sino de toda la zona, las 4 regiones completas, que en el momento en que el señor Putin escribió o leyó esto, no estaban bajo el control total del ejército ruso. Todavía se están disputando estas zonas, y ni siquiera ahora todas las partes de las fronteras administrativas de estos 4 oblasts están bajo control ruso. Así que, si los ucranianos aceptan retirarse de esas áreas, entonces, en cuanto Kiev declare que está dispuesto a tomar esta decisión y comience la retirada real de tropas de estas regiones, y también notifique oficialmente que abandona sus planes de unirse a la OTAN, nuestra parte, con el fin de cesar el fuego y comenzar negociaciones, emitirá una declaración en ese mismo momento. Así que las dos grandes condiciones son retirarse de los 4 oblasts que Rusia ya ha incorporado a su territorio estatal. Y dice no, esto ahora es territorio ruso, punto. Y en segundo lugar, díganos que ya no buscan unirse a la OTAN, y entonces dejaremos de disparar y podremos empezar a negociar. Porque obviamente es necesario llegar a un acuerdo formal y establecer mecanismos de verificación, que es algo que los rusos querrán, porque entienden que la última vez que hicieron un acuerdo de Minsk no funcionó y no se implementó correctamente por parte de Ucrania. Así que querrán tener algún tipo de mecanismo de verificación para asegurarse de que los cambios políticos necesarios en Kiev se lleven a cabo. Así que, sí, son condiciones muy duras. Estos no son términos beneficiosos para Ucrania, pero son los términos que los rusos están diciendo que son su punto de partida. Así que si los estadounidenses dicen hoy que apenas están empezando a intentar entender dónde están los rusos, entonces ya sabes, eso es simplemente una tontería. Está aquí mismo, aquí están. Y de nuevo, todo esto es de dominio público, ¿verdad? Todo está ahí fuera, puedes leerlo ahora mismo. En cambio, lo que obtenemos es este ir y venir, y estas ideas llamativas para los titulares otra vez sobre reuniones de líderes y demás.
y grandes acuerdos, y resulta frustrante. Pero es frustrante de la misma manera que lo es una gripe. Simplemente hay que sobrellevarlo. Desafortunadamente, tenemos que aceptar que los estadounidenses practican la política de grandes potencias de una manera muy diferente a los rusos. Por eso, cuando intentamos entender esto, necesitamos descifrarlo en el contexto de cómo los rusos están abordando estas mismas negociaciones. Al mismo tiempo, ya sabes, la táctica de Estados Unidos es, por supuesto, ejercer mucha presión en diferentes frentes. Ahora, sobre todo, amenazando incluso a los amigos de Rusia, como los estados neutrales, ¿verdad? Como la India, a la que le dicen que tendría que dejar de comprar petróleo ruso. Hasta ahora, Estados Unidos se ha quejado de ello, los europeos se han quejado de ello, pero no han hecho nada al respecto. De hecho, los europeos siguen comprando el petróleo que la India adquiere de Rusia y luego revende a Europa. Y la idea del señor Trump ahora es combinar estas negociaciones con Rusia, o estas conversaciones de paz, aunque realmente ya no creo que sean conversaciones de paz. Creo que, en esencia, se trata simplemente de un proceso político para satisfacer al público interno en Estados Unidos, su electorado, mostrando que sigue intentando lograr algo, pero que sus intentos se ven frustrados por el irracional Vladimir Putin. Así es como lo interpreto. Pero ahora, la última idea sobre cómo aumentar la presión es tomar medidas contra terceros países. Y por supuesto, esto va a salirles muy mal. De hecho, ya les está saliendo mal. India no está dispuesta a aceptarlo. India no está de acuerdo en renunciar al comercio con Rusia solo para congraciarse con Estados Unidos. Y Brasil también, de hecho. Curiosamente, y por una razón diferente, el señor Trump también dijo que va a imponer aranceles del 50% a Brasil, porque Brasil tiene un caso judicial en curso contra el expresidente, el señor Bolsonaro. Eso es algo que Trump dice que es inaceptable para él, que el sistema judicial en Brasil esté actuando internamente contra el político de derechas, y por eso aranceles del 50%. Y el señor Lula dice que no están de acuerdo con eso, que no van a cambiar su sistema judicial solo para que el presidente de Estados Unidos tenga la última palabra sobre cómo funciona Brasil. Y él dice, Brasil está diciendo, no tenemos miedo de esto. Y Brasil, curiosamente, ahora también está avanzando hacia, creo, una estrategia más inteligente de intentar no tratar más con Estados Unidos de forma bilateral. Lula de Brasil dice que discutirá los aranceles de Trump con el grupo BRICS. Hasta ahora ya ha llevado un poco de tiempo, pero ahora está claro que la estrategia de Estados Unidos es seleccionar a sus socios comerciales y luego tratar con ellos uno por uno. Con Japón por separado, con la UE por separado, con Corea por separado, con Suiza por separado. Y se puede ver cómo especialmente los estados socios, los amigos, los aliados, los vasallos, los satélites, en realidad se sumaron a eso. Incluso el sudeste asiático, incluso otros países como Vietnam y demás, se sumaron, fueron a Washington y empezaron a negociar acuerdos bilaterales. Mi propio país, Suiza, recientemente, 2 de nuestros 7 ministros, solo tenemos 7, volaron a Estados Unidos para negociar la reducción de los aranceles del 39% que Trump decidió imponer repentinamente a Suiza el 1 de agosto debido a un déficit comercial. Esta es, por supuesto, una estrategia en la que la parte más poderosa, que siempre es Estados Unidos con cualquiera, porque Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo. Bueno, no en términos de PPA, pero sí nominalmente, siempre tiene un peso desproporcionado. Así que ir abordándolos uno a uno es también la razón por la que Rusia y China hablan de la importancia del multilateralismo, porque ahí es donde otros países tienen más margen para negociar. Así que el hecho de que Estados Unidos haya incapacitado y destruido el mecanismo de resolución de conflictos de la Organización Mundial del Comercio es, por supuesto, fundamental. La OMC no puede hacer nada porque es un organismo multilateral, pero ese está neutralizado.
Y ahora mismo, Estados Unidos está intentando enfrentar a todos estos otros socios entre sí, ¿verdad? Intenta enfrentar a los japoneses, con los coreanos, con los taiwaneses, con los suizos, con los europeos. Porque la cuestión en realidad no es si alguno de ellos consigue o no un acuerdo comercial favorable. La pregunta para los socios es, ¿cuán favorable es nuestro acuerdo comercial en comparación con los demás? Japón y Corea querrían estar en un acuerdo similar, aunque sea del 15%, aunque sea del 20%. Simplemente, no quieres un acuerdo peor que el otro. Y esto, estructuralmente, vuelve a dar poder a Estados Unidos para negociar acuerdos cada vez mejores y extraer más divisas, más dinero y más concesiones de sus socios. Así que, en realidad, se convierte en un juego de los japoneses contra los coreanos, contra los suizos, contra la UE, y ya no de estos estados con Estados Unidos. Porque te preocupa tener igualdad de condiciones con los demás. Estados Unidos lo presenta como un intento de recuperar la industrialización en el país y que se fabriquen más productos en América, pero en realidad lo que intentan es enfrentar a estos diferentes socios entre sí. To pit these different partners against each other. And for the first time, I think we're seeing from BRICS. Y por primera vez, creo que estamos viendo por parte de los países BRICS la comprensión de que necesitan actuar contra esa estrategia, no contra los aranceles en sí, sino contra la estrategia de intentar seleccionar países uno por uno. Y que Brasil e India ahora tienen todos los incentivos para también dialogar con los chinos, los rusos y los demás, con el fin de encontrar una solución multilateral. Así que esta comprensión ha tardado en llegar, pero creo que es muy importante que Lula ahora siga este camino y que intenten quizá tener una posición común de negociación. Por supuesto, es difícil. Divide y vencerás. La estrategia que Estados Unidos está utilizando actualmente con sus socios comerciales solo puede ser derrotada encontrando un estándar mínimo en el que todos estos países estén de acuerdo, como, vale, vamos a aspirar a eso para negociar con Estados Unidos. De lo contrario, Estados Unidos se verá obligado a salir de su propia lógica de amenazar con sancionar o imponer aranceles a sus socios, lo que, si lo haces con todos, en realidad significa que te quedas sin materiales tú mismo. Así que este es el juego que hay que jugar, y creo que Brasil está empezando a entenderlo ahora. También creo que los chinos, desde el principio, contaban con su propio peso. Debe decirse, sin embargo, que en este momento nada es muy claro, A contra B. Y alguien que describió esto muy bien es el embajador Bhadrakumar, que ya estuvo en este canal, en un artículo sobre el emperador sin ropa, el señor Trump, por supuesto, y sus amenazas. Por un lado, sí, la India está siendo presionada para ceder ante las exigencias de Estados Unidos de dejar de comerciar con Rusia. Y los indios están indignados por ello y también lo expresan abiertamente. Pero al mismo tiempo, él sostiene que la comunidad estratégica india es completamente ajena a las profundas implicaciones de la primera participación del país en los ejercicios multilaterales, Talisman Sabre 2025, liderados por Estados Unidos, y que se están llevando a cabo actualmente en Australia y el Pacífico Occidental. Dicho de otro modo, falta una conciencia adecuada de que el comercio de petróleo de Rusia con la India es solo un pequeño ejemplo de la estrategia de contención de Occidente contra Rusia. Creo que esto es algo muy importante a señalar. El mundo en el que estamos actualmente, la forma en que funciona, no es todo o nada. En realidad, se trata de un enfoque multinivel por parte de todos, intentando ejercer presión sobre los demás. Hay cooperación en algunas áreas, mientras que en otras existe competencia. Y los indios en realidad están participando en ese juego. Yo diría que probablemente él vería estos ejercicios en el formato Quad como algo muy crítico, porque por supuesto forman parte, una vez más, de la creación de una dependencia estructural de Estados Unidos. Por otro lado, la India sí tiene disputas con China, y hasta ahora ha querido utilizar el Quad como contrapeso frente a China,
jugando en ambos bandos. Lo que hace ahora el enfoque del señor Trump, al ejercer todas estas presiones sobre la India, es, por supuesto, darle a la India más incentivos para abandonar esa postura, para empezar a ver a Estados Unidos más como una posible amenaza que como un socio. Creo que eso probablemente influirá también en el cálculo militar, aunque el embajador Badrakumar tiene toda la razón al decir que estas implicaciones son enormes. Estos ejercicios se realizan a nivel militar, y en este nivel, las fuerzas también intentan llegar a acuerdos para poder comunicarse entre sí y fomentar estos lazos. Eso es algo que no se disolverá de un día para otro. Así que, en conclusión, vivimos en un mundo con múltiples capas y tácticas que se desarrollan al mismo tiempo. Y no estamos en un mundo con un telón de acero, ni mucho menos. We are not living in a world with an iron curtain, not at all. Even the ostracizing of Russia, the way Incluso el aislamiento de Rusia, la forma en que los europeos y estadounidenses quieren presentarlo como si Rusia fuera la paria del mundo, es una tontería. Es una tontería. Todos están interconectados de una forma u otra, y se ha señalado, especialmente por parte de la India, que incluso Estados Unidos sigue comprando productos a Rusia, incluido uranio, y que sigue habiendo comercio incluso entre Estados Unidos y Rusia, aunque estén librando una guerra por poderes en y alrededor de Ucrania. Así que eso es simplemente un hecho sobre cómo funciona el sistema actual. Tenemos conflicto, tenemos guerra y paz ocurriendo al mismo tiempo, con presión ejercida tanto sobre enemigos como sobre amigos en estos distintos ámbitos, desde la economía hasta la cultura, pasando por la guerra de propaganda y la guerra cinética. Y necesitamos desglosar esto. No creo que vaya a ocurrir pronto una reunión entre el señor Zelensky, el señor Trump y el señor Putin, porque los rusos han sido relativamente claros sobre qué condiciones deben cumplirse primero. Y no creo que los europeos, estadounidenses o ucranianos estén dispuestos o sean capaces de conceder eso en este momento, aunque veamos que las líneas del frente se están desmoronando. Otra posibilidad más, por supuesto, es que esto sea el inicio de un cambio en las narrativas. Porque si la evaluación en Occidente ahora es que la guerra en Ucrania está realmente perdida, lo que hay que evitar es una narrativa de esa derrota. Y podría ser posible que esto sea el comienzo de los preparativos para la rendición de Ucrania, porque las líneas del frente se están rompiendo. Ucrania, según todos los movimientos que estamos viendo y los avances que los rusos han logrado en las últimas semanas, parece que el colapso del ejército ucraniano está al alcance todavía este año. Y tenemos que ser muy cautelosos con esto, porque no confíes en mí en lo que respecta al análisis militar. Don't trust me when it comes to military analysis. Pero eso es lo que parece, por la forma en que varias ciudades ucranianas han ido cayendo y lo cerca que están los rusos del Dnieper. Así que, si realmente canales como The Duran y un par de otros analistas, y John Mearsheimer, tienen razón, entonces la derrota militar de Ucrania no está lejos y tampoco será revertida, ni siquiera por misiles de medio alcance lanzados al corazón de Rusia. Los combates reales en Ucrania siguen un camino relativamente claro. Así que es posible que esto sea el comienzo de un intento de cambiar la narrativa y vender una rendición de Ucrania como un alto el fuego negociado. Eso también podría ser posible. Pero a estas alturas, preferiría apostar a que esto es otro intento del presidente de Estados Unidos de enviar una señal a su propia base de que no ha renunciado a su promesa original y que son, ya sabes, los rusos quienes no están dispuestos a sentarse a la mesa de negociaciones. Que esto es solo la última iteración. Aunque necesito replantearme este argumento, y tú también deberías hacerlo, porque el hecho de que Vitkov estuviera en Moscú y que Vladimir Putin estuviera dispuesto a hablar con él durante 3 horas, quizá estamos hablando de términos de rendición. Quizá sean términos de rendición. Quizá no sea solo otra artimaña. Quizá sea disfrazar la rendición de negociaciones. Lo pensaré más detenidamente. Veremos qué ocurre en los próximos días.
Muchas gracias por tu tiempo I'll hoy. think about this more. We'll see what happens in the next couple of days. Thank you very much for your time today.